Bueno, buenas tardes a todas, a todos, a todes. Importante estar hoy acá en la sede de SUTEBA, un sindicato recuperado desde hace poco más de 20 años, que sea un espacio de debate en un contexto, como todos saben, de crisis, ¿sí? Y de ataques que venimos sufriendo distintos sectores de trabajadores y trabajadoras, de los sectores populares, jubiladas, jubilados, desde el gobierno de Milei y la derecha, cómo también nos venimos organizando en contra de eso, a pesar de los dirigentes sindicales que vienen dejando pasar todos esos ataques, que ya es complicidad, porque después se arreglan por arriba lo que nosotros peleamos por abajo. En docencia también venimos sufriendo ataques, no solo en distintas provincias como en Neuquén, Santa Fe, Entre Ríos, sino también en la provincia de Buenos Aires, bueno, y a nivel nacional. Hace un tiempo se votó declarar a la educación como servicio esencial, cuando lo único esencial para el gobierno son los intereses de los grandes empresarios, las ganancias de los grandes empresarios. Lo vimos también con la votación del RIGI, que entregan nuestros bienes comunes naturales para juntar dólares para pagar la deuda al FMI, cuando vivimos una crisis educativa que se va profundizando y nos quieren hacer responsables a las y los trabajadores de la educación de esa crisis. No hay debates pedagógicos serios, lo único que se intenta es que estemos en las escuelas sin tener en cuenta en qué condiciones, y como nosotros venimos debatiendo, todas esas cuestiones son inviables. Cuando arranqué decía que estamos en la sede de un sindicato recuperado, nosotros dirigido por la Multicolor. Nosotros desde la Marrón somos parte de la directiva del sindicato, y desde hace tiempo venimos llevando adelante acciones que tienen que ver contra las reformas que quieren llevar adelante en educación en la provincia de Buenos Aires. Hicimos talleres, asambleas, movilizaciones, porque también vemos que no es solamente el ataque a nuestro derecho a organizarnos, nuestro derecho a huelga a nivel nacional, sino que en la provincia de Buenos Aires el gobernador Kicillof también viene atacándonos, descontándonos los paros y también poniéndonos falta injustificada, porque para ellos esa medida de lucha no existe. Así que venimos haciendo estas acciones, intentamos impulsar la más amplia coordinación con los distintos sectores de trabajadores y trabajadoras, y también buscamos constantemente el vínculo con las familias de nuestros alumnos y alumnas, que son las que también están sufriendo fuertemente este ajuste, entendiendo que 7 de cada 10 niñas, niños y adolescentes son pobres, que más de 1 millón de niñas, niños y adolescentes se saltean una comida. Entonces buscamos constantemente ese vínculo, porque por lo que peleamos es por una salida también integral, no solamente por las condiciones de trabajo, sino por las condiciones de nuestras infancias. Hoy nos visita Fede Puy, parte de ADEMIS, de Cava, del sindicato de Cava, uno de los prologuistas del libro de Vygotsky, y Luciana Nogueira, psicóloga, psicopedagoga, que también estudiosa de los aportes de Vygotsky. Es muy importante lo que venimos haciendo desde el IPS, recuperando estas ideas para profundizar estos debates. Qué mejor que este lugar, ahora los compañeros nos van a introducir. Y también, por lo último que voy a plantear, que no es casualidad, en un sindicato donde el 80% somos mujeres, haya este nivel de ataques, si bien el ataque es más generalizado, pero
También tiene que ver con la fuerza que podemos tener las mujeres y las disidencias cuando nos organizamos. Hemos conquistado el derecho al aborto, la ESI, entonces atacan directamente a esa fuerza que podemos generar siendo cientos de miles de mujeres trabajadoras en las calles. Esa es parte de la salida que proponemos. Ahora los compañeros van a introducirnos y profundizar en esos debates, y los invitamos y las invitamos también a seguir siendo parte de pensar qué educación queremos, para qué, y qué tipo de sociedad queremos y para qué. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Bueno, ante todo yo soy docente, hace 12 años más o menos que estoy trabajando en la educación, formé parte del equipo de orientación escolar y también trabajé en escuelas de adultos, en centros complementarios, y ahora soy docente de nivel terciario, en carreras de profesorado, psicopedagogía y acompañamiento terapéutico, y también militante del PTS, integrante de La Marrón. En Necochea estamos queriendo impulsar una agrupación, no tenemos el lujo de tener la agrupación que tenemos acá y de conformar y de estar en un sindicato dirigido por la Multicolor. Eso me contaban los compañeros recién, hace un ratito que llegamos, que hubo una movilización de 1000 docentes, ¿no? Hace un par de días. La verdad que es algo muy importante como para también replicar a nivel provincial y nacional todo el trabajo que están haciendo acá. Así que bueno, muy contenta de estar, de poder compartir y de intercambiar. Por un lado yo quería hablar un poco de la situación de la docencia hoy, y también echando un poco con la edición de este libro de Vygotsky, que bueno, es un libro que tenemos por primera vez esta edición en español. Sabemos que la obra de Vygotsky fue una obra censurada, fue una obra recortada por el estalinismo y después también por la academia, que si bien se lo menciona mucho en los profesorados, se lo ve muy poco y con muy poca profundidad, pero también porque no tenemos los textos, ¿no? Entonces, por eso, desde el Instituto del Pensamiento Socialista estamos queriendo, bueno, con un gran esfuerzo militante, recuperar parte de su obra, y eso, bueno, es lo que un poco traemos hoy, porque, bueno, la Marrón creo que intenta hacer una agrupación que no solamente pelea por otras condiciones de trabajo y otras condiciones de vida, sino también por otra educación y por otra sociedad. Que bueno, en este sentido, bueno, la situación de la docencia hoy, si bien la precarización laboral, la sobrecarga laboral y las condiciones de trabajo que tenemos son de larga data, ¿no? Esta precarización, en este gobierno se está profundizando totalmente los ataques y la miseria social a nivel general. Ahora, con esta reforma que Kicillof intenta imponer en el terciario y en el secundario, lo que vemos es una gran degradación de las condiciones de enseñanza y de aprendizaje, en donde parece que compartir un espacio junto a otros presencialmente, físicamente, e intercambiar ideas y experiencias no es tan importante, porque todo se puede hacer virtual, todo se puede hacer sincrónico. Y a la vez se plantea no creación de cargos, ni apertura de establecimientos educativos, ni siquiera arreglar cómo están las escuelas en este punto, sino que cero presupuesto, menos presupuesto, a costa de, bueno, sabemos que la plata está, pero que se va a pagar la deuda externa, el FMI, o a grandes negociados. No es que no hay dinero, ¿no? Pero la educación siempre queda en último plano a la hora de pensar el presupuesto. Y también otra cuestión a tener en cuenta, que la nombró Dani recién, es la cuestión de género, ¿no? Cómo es un trabajo de reproducción social generado mayormente por mujeres y en gran parte minimizado o no reconocido. Todo el trabajo, por ejemplo, que hacemos fuera de la escuela, preparando clases, pensando las planificaciones, estando compartiendo espacios también con alumnos, alumnas y estudiantes, ¿no? Porque no es que nos limitamos hasta la jornada de 8 a 12 y nos olvidamos de lo que sucede. Bueno, eso totalmente dejado de lado.
Y bueno, el empeoramiento de las condiciones de vida, yo lo veo ahora en mi lugar de trabajo, en el Instituto Terciario, donde hay una gran necesidad que se ve de las cajas de alimentos, ¿no? Que no hay para todos los estudiantes, que muchos van y no está más la caja y dicen, pero yo no la recibí, pero no hay más. Esto es algo que está, digamos, surgiendo mucho cada vez más por el empeoramiento de la pobreza y lo que se ve. Los números son un reflejo de cómo estamos viviendo y esto se ve en las instituciones educativas, ¿no? Entonces, en este punto Vygotsky nos sirve para pensar otra educación, no atada al mercado, a la mercantilización, a la eficiencia, sino una educación que permita el desarrollo y el aprendizaje y las condiciones de enseñanza también, cosa que en la situación actual es muy complicado. Es muy complicado también pensándolo individualmente, por eso creo que la apuesta militante también es a la participación, al debate y a la organización, porque claro que individualmente son problemáticas que nos sobrepasan, pero bueno, por eso la salida es colectivamente y organizadamente. Y un último punto que pensaba para, antes de ir más al libro de Vygotsky, para después darle la palabra a Fede, es el tema de la inclusión. La inclusión tanto en el nivel secundario, que es muy complicada, en las condiciones actuales, donde está atravesada por múltiples problemáticas, y también en relación a la discapacidad, donde hay todo un discurso eficientista de que hay que cumplir con ciertos objetivos y que no se ajusta a las necesidades y apoyos que pueda requerir un niño o niña con una discapacidad. Porque el lugar que realmente hay y los docentes que hay, el número de docentes que hay disponibles es muy poco, y también la formación docente tiene un gran bache, un gran agujero en lo que es materias que aborden cómo enseñar incluyendo la discapacidad, o qué métodos o de qué manera poder realmente hacer una enseñanza inclusiva, siendo un docente para 30 chicos, como es la realidad que nos toca vivir, ¿no? Así que bueno, en este sentido, Vygotsky viene también a discutir con toda una corriente que ahora está muy en boga para pensar el desarrollo, la enseñanza y el aprendizaje, que es toda la corriente del cognitivismo y las neurociencias, que es una de las corrientes con las que Vygotsky discute en este libro. Él se va a posicionar para pensar el desarrollo, va a decir, contra dos corrientes que son una negación del desarrollo ambas. Una es esta de lo que él llama preformismo, que podríamos ubicar a las neurociencias, en donde plantea que el desarrollo es simplemente realizar inclinaciones que ya traemos de antemano heredadas, venimos al nacer con una serie de capacidades que se van desarrollando solas sin ningún tipo de influencia. Entonces, si el niño o la niña lo desarrolla o no, es porque lo trajo o no lo tenía. No hay otra explicación. Y también contra otra corriente que también está muy en boga en la educación, que nos dicen que ya no existe más, pero sabemos que se sigue aplicando, que es el conductismo, que plantea lo inverso, básicamente, que el niño es una tabula rasa y que hay que ir llenando esa hoja en blanco con un conocimiento que viene de un saber que está depositado en el docente. Y que no importan los procesos internos. Entonces, Vygotsky, ¿qué plantea ante esto? Que no, el desarrollo es justamente la mutua influencia de lo heredado y lo del medio, ¿no? Justamente le da valor a los procesos internos que ocurren en el niño, y por eso este libro trae el concepto de vivencia como un concepto que permite explicar esto, que es lo importante, dice él, es cómo el niño vivencia la situación externa, ¿no? Por eso, ante una misma situación, cada niño va a tener una vivencia distinta, porque va a ser cómo él interpreta y qué sentido le da a esa situación mediante esos procesos internos. Y cómo se construyen estos procesos internos trae acá otra vez un concepto que se ve en los profesorados someramente, que acá define, que es el de la ley de doble formación, porque él piensa el desarrollo en términos históricos y sociales.
de que somos sujetos sociales y que solamente con la interacción con un otro vamos a poder adquirir y desarrollar estas capacidades que son patrimonio de la humanidad, pero para que se desarrollen vamos a necesitar de ese otro, y que todas las funciones superiores en su origen son formas de comportamiento colectivo. Esto se ve mucho cuando el niño aprende a hablar, que primero es hablado, después balbucea y finalmente puede aprender a hablar, pero esto lo adquiere luego de un largo proceso de interacción con un otro. Un ejemplo que yo pensaba ayer para mostrar esto, que también se vincula con la zona de desarrollo próximo, lo que podemos hacer con colaboración con un otro, esto que plantea Vygotsky, ¿no? Lo que podemos hacer solos, autónomamente, es el nivel de desarrollo real. Lo que puedo hacer con un otro es la zona de desarrollo próximo, en colaboración o con ayuda. Se ve mucho en una clase de manejo, cuando recién aprendemos a manejar, que necesitamos ese otro que esté al lado, que no maneje por nosotros, pero que sí nos diga, apretá el freno, cambiar el embriague, saca el cambio, no te olvides de hacer esto. Esa guía externa luego se vuelve innecesaria, porque llega un punto en que todo eso, gracias a esa colaboración con ese otro, lo internalizamos y ahí es que nos apropiamos de ese conocimiento. Bueno, es un ejemplo que puede servir para ver, bueno, para entender cómo esto se puede aplicar en el aula y no minimizar logros que pueden hacer los chicos con ayuda, porque muchas veces dicen, bueno, esto es lo que sabe hacer solo, es lo que cuenta como resultado de aprendizaje. Esto no lo considero porque solamente lo puedo hacer con ayuda. Pero digo que es al revés, porque si nosotros vemos lo que ya sabe hacer solo, es lo que ya adquirió. No estamos enseñando nada, es lo que ya sabe. Ya lo aprendió antes, lo que estamos viendo ahora que puede hacer solo. Lo que puede hacer en colaboración con un otro, con guía de un otro, nos está mostrando el desarrollo futuro. Estamos viendo lo que hoy, porque lo que hoy hace con un otro, mañana lo va a poder hacer solo. Entonces ahí es donde podemos pensar situaciones de enseñanza y aprendizaje con un papel también activo de la docencia. Obviamente que en condiciones de trabajo que se puedan dar, no es lo que volvemos al principio, porque es todo muy hermoso a veces en la teoría, pero sí tenemos la situación social y educativa como la que tenemos, de crisis de larga data y profundización, bueno, obviamente que todo esto va a ser muy complejo, pero bueno, igualmente hay que debatirlo y hay que ponerlo sobre la mesa, porque de alguna forma realizamos nuestra tarea y enseñamos y los niños aprenden. Él también trae otro concepto muy interesante también para pensar esto, que es el de edad paidológica. Él propone en este libro, algo también novedoso de este libro en particular, una periodización en etapas de la infancia y del desarrollo. Así como conocíamos las etapas de Piaget, las etapas de Freud, de otros autores, no teníamos las etapas de Vygotsky, acá en este libro las tenemos. Bueno, él toma primero el bebé, temprana infancia, edad preescolar, edad escolar y pubertad. Entre cada etapa hay crisis. Pero el concepto de edad paidológica lo que marca es que no va a coincidir esta edad, esta etapa del desarrollo, con una edad cronológica. Porque dice él que el desarrollo no se va a regir por las agujas del reloj, que es un proceso que va a ser dialéctico, que va a tener movimientos, ciclos y ritmos en ese desarrollo, que van a ser rápidos y lentos, va a haber más intensos y más débiles. Va a ser un proceso progresivo y regresivo a la vez. En esos momentos de crisis que él marca que son crisis que van a estar, ¿no? Que no es que no tienen que suceder, al contrario. Es fundamental que entre periodo y periodo haya un momento de crisis donde se reestructura toda la personalidad del niño en los diferentes aspectos, porque en cada edad no se da como una sumatoria de un desarrollo progresivo de que vamos adquiriendo nuevas cosas, sino que en cada edad se produce una reestructuración de toda la personalidad y de las relaciones entre las distintas funciones y aspectos del desarrollo entre sí. Y estos periodos de crisis son lo que marcan la transición entre una edad y otra, y en esos momentos, dice él, se pierde mucho de lo que se adquirió, pero es porque se está transformando en algo diferente.
Un ejemplo que da es en el desarrollo del lenguaje, cómo se pasa del bebé que balbucea al bebé que ya empieza a hablar y se le entienden palabras. El balbuceo se transforma de alguna manera en lenguaje hablado y no seguimos balbuceando después. Eso se pierde, pero porque se transforma en otra cosa, y cada vez el niño va ganando más independencia y autonomía. Eso. Cada crisis le va permitiendo también ser un sujeto, digamos, con mayor conciencia y autonomía. En cada periodo también él va a hablar de neoformaciones, de cosas puntuales, nuevas que van a surgir, que no estaban en periodos anteriores y que por eso, bueno, quienes trabajamos con niños y los vamos viendo a través de los años, nos damos cuenta de esto como es otro chico, ¿no? Decimos, es otra persona, sigue siendo el mismo, pero los cambios en el desarrollo se presentan de esa manera como nuevas actitudes, nuevas posibilidades, nuevos comportamientos. Y él también plantea este concepto que, bueno, a mí me hizo acordar al desarrollo desigual y combinado. Él plantea mucho este desarrollo del niño en términos similares a los procesos históricos, a cómo se va de una etapa histórica a otra, y la crisis que hay entre una y otra, y hasta las eras geológicas plantea, ¿no? Esto cómo se va, es muy interesante esa comparación que hace de cómo se reestructura el viejo sistema, se transforma en uno nuevo, y plantea que los distintos aspectos del desarrollo, la percepción, la memoria, el lenguaje, el pensamiento, se van a desarrollar en forma desigual y desproporcional, no se va a desarrollar todo a la vez. Y en cada una de las etapas va a haber un aspecto central y otros que van a estar en la periferia. Y si bien siempre hay una relación entre los distintos aspectos, hay algo que está en el centro. Por ejemplo, en la percepción es lo que primero, uno de los primeros aspectos del desarrollo que va a aparecer, que es esto de que el bebé primero se basa su registro, su conocimiento de la realidad, mucho en esta diferenciación de la percepción. Después, por ejemplo, el lenguaje va a tener el periodo óptimo entre los 2 y los 5 años, entre los 3 y los 5 años, y así con cada una de las funciones. Bueno, no sé si dejar acá o él, como para terminar, plantea estas dos tareas del diagnóstico, que es esto de cuando queremos saber en qué punto está un niño, que queremos, porque bueno, vamos a empezar un año, queremos implementar una planificación, saber lo que sabe para ver cómo enseñamos, tenemos que hacer dos tareas, retomando estos conceptos. Primero, determinar lo que hace por sí mismo, el nivel de desarrollo real. Pero después, también detectar estos procesos que están inmaduros, pero que son esta zona de desarrollo próximo. ¿Por qué? Porque al paidólogo, al que trabaja con niños, no le interesan solo las manifestaciones externas de ese desarrollo, sino también los procesos internos que se están llevando a cabo, que solamente los podemos ver de esta manera, viendo lo que hace en colaboración con un otro o con guía del adulto, con algunas indicaciones que están buenas también pedagógicas de preguntas insinuadoras o ayudas en puntos clave, ¿no? Como también el libro permite bastante pensar mucho más, bueno, cómo en la práctica concreta aplico esto. Así que bueno, muchísimas gracias por el espacio, por la invitación. Ojalá que sirva para el debate. Después, obviamente, mucho me interesa la ida y vuelta. Y gracias a las compras de la mano. Bueno, también agradecer la invitación. Ya hace tiempo veníamos pensando hacer este tipo de charlas acá, particularmente en el SUTEBA. Nosotros, aparte, coordinamos nacionalmente desde Ciudad de Buenos Aires, desde ADEMIS como sindicato recuperado también, con los compañeros del SUTEBA Bahía Blanca, con los compañeros del SUTEBA Tigre, como una forma de reorganizar las fuerzas de la oposición a nivel nacional contra la burocracia, y donde empezamos a dar estos debates sobre a dónde va la educación de Milei, no solo en las luchas puntuales como esencialidad, presupuesto y otras, sino empezar a pensar más profundamente qué rol pueden jugar los sindicatos recuperados también en esta discusión pedagógica e ideológica, ya que estamos ante un gobierno que lo primero que hace es atacar ideológicamente con mucha fuerza, como lo hacen todas las nuevas derechas a nivel internacional,
con ideas profundamente capitalistas y neoliberales como la meritocracia, el individualismo, el emprendedurismo, etc. Y en este marco es que nosotros trajimos por primera vez al español este libro de Lecciones de Paideología de Vygotsky. El trabajo está editado por Juan Duarte, que es un compañero militante del partido, del PTS, que es psicólogo, que es parte de la colección de ciencias de los libros de ediciones IPS, y también hemos sacado otro libro de Vygotsky, que es La crisis histórica de la psicología, que tiene un apartado al final, que es La transformación socialista del hombre, que es un texto brillante de Vygotsky que muestra cómo el socialismo transforma el nivel de conciencia de las masas y potencia el nivel de creatividad del ser humano y del individuo. Desde un punto de vista que estamos pensando hace rato, ¿no? Desde el partido, cómo dar una batalla ideológica con nuestras ideas socialistas a la ofensiva, y de alguna manera este gobierno te la pone servida porque viene todos los días a decirnos que somos comunistas, que somos zurdos, etc. Y nosotros a buena honra vamos a responder que sí, que somos comunistas y también vamos a plantear estos debates en el terreno educativo. Y no solo tenemos pensado que la verdad estamos dando charlas y presentaciones en todos lados. Lo que el UNO dijo, que ayer en Necochea hicimos una charla como con entre 80 y 100 estudiantes de nivel inicial, primario, de psicopedagogía, realmente muy entusiasmante, muchas pibas y pibes que están por entrar a la escuela pública, que están haciendo los talleres. Bueno, ella es profe de ahí, creo que armó una charla que estuvo muy buena, y también me parece que estuvo muy buena la intervención ayer y la de hoy, porque estos conceptos de Vygotsky, que son los que están en la primera parte del libro, en la segunda parte los va desarrollando más dialécticamente con otras cosas, son conceptos marxistas, materialistas, dialécticos y teóricos para pensar una intervención práctica en la propia educación. Y ahí ya recuperamos en todas las charlas que venimos haciendo que vamos a hacer más libros de Vygotsky, vamos a intentar recuperar como obras escogidas, porque realmente vemos que es una herramienta muy importante para esta discusión ideológica que tenemos. Psicología pedagógica, que es un bodoque importante así, que es como un manual casi para los docentes, está más centrado para los docentes de media que para los de primaria. Paideología está más hasta los 12, 13 años, pero conseguimos Paideología del adolescente, que es un texto que tampoco está editado en español, que también que queremos sacarlo, y Psicología del arte, que es un texto realmente impresionante de Vygotsky, que habla cómo el arte también potencia este nivel de creatividad humana, y lo pienso obviamente en términos revolucionarios, que fue la propia experiencia de Vygotsky. ¿Y por qué lo trajimos? Lulo decía al principio, ¿no? Decía, bueno, o sea, está censurado, ¿no? Está censurado por dos vías de Vygotsky. Primero por la vía del estalinismo, cuando Stalin se hace con el poder en la poderosa revolución rusa, con Lenin ya fallecido y expulsando y exiliando a León Trotsky. Lenin y Trotsky, los dos grandes dirigentes de la revolución rusa. Ya había en Rusia una especie de desarrollo de la ciencia de la paideología, de la ciencia del desarrollo del niño, con un montón de intelectuales y profesionales pensando cómo era este desarrollo y qué había que hacer en la revolución para colaborar y potenciar ese desarrollo de las infancias. Bueno, cuando Stalin se hace con el poder, y no solo empieza una regresión y una reacción muy grande en la propia revolución, sino que empiezan a censurar tanto la paideología, diciendo que era una ciencia que no servía realmente para poder pensar el desarrollo de las infancias, y además empiezan a censurar las propias obras de Vygotsky, donde todas las citas que Vygotsky tiene a Trotsky, a Marx, a Engels y a Lenin son quitadas, y eso es lo que perdura un poco de la obra de Vygotsky. Y después, cuando la academia repone las obras de Vygotsky y se empieza a volver a estudiar, ya está totalmente censurado. Entonces la academia aprovecha porque encuentra un Vygotsky edulcorado, donde se habla de una teoría social, cultural en general, y le quitan todo el filo revolucionario, donde en todas las citas que Vygotsky hace sobre Trotsky, sobre Lenin, Marx, Engels, etc., habla de la revolución. Habla de los procesos revolucionarios y cómo los procesos revolucionarios pueden acelerar la conciencia en el nivel de impulsar la creatividad humana y de las grandes masas. Entonces, nosotros lo recuperamos porque realmente pensamos que es una herramienta muy importante para la lucha ideológica que tenemos hoy con este gobierno, por ejemplo, donde dice que la clave de la educación es el individuo,
donde lo social no existe, donde lo cultural no existe y donde el individuo en forma autónoma y sola puede crecer y a escalar socialmente, que es completamente contrario a lo que Vygotsky demuestra en este libro científicamente, que lo social, lo cultural y la colaboración entre pares es la clave del desarrollo humano. Acá lo piensa específicamente para las infancias, pero después Vygotsky lo va a desarrollar en otros textos y lo piensa como una forma de desarrollo de la humanidad en general, la cooperación, el apoyo mutuo, etc. Y no solo lo muestra en ese sentido, sino que también contra otra idea fuerte de este gobierno de Milei, que dice que, bueno, ¿por qué hay una crisis educativa? Y porque los maestros adoctrinan. Hay adoctrinamiento en las escuelas, entonces eso hace que los chicos y las chicas no puedan realmente elevar sus conocimientos en forma individual, y los docentes son unos bajadores de línea totales por todos lados, ¿no? Eso lo dice el gobierno constantemente y ataca el trabajo docente desde ese punto de vista, que es muy fuerte ideológicamente. Bueno, esa idea de adoctrinamiento es completamente contraria a la que Vygotsky discutía, como decía Lu, contra los conductistas, donde el niño, la niña o el adolescente es una tabula rasa, es una hoja en blanco, donde si yo voy con todas mis bondades y mis conocimientos, los chicos son totalmente pasivos, incorporan todo lo que nosotros les decimos y repiten como loro, sin ninguna visión crítica o incorporando algunas cuestiones o criticando otras. Es decir, como un niño que es totalmente pasivo y que no tiene margen para construir sus propios conocimientos y que el docente adoctrinando, bueno, le llena la cabeza de cosas y después por eso está así en crisis la educación. Y otra de las ideas importantes de Milei, que está constantemente diciendo no solo por la educación, sino por la sociedad que ellos quieren construir, que es avanzar en una sociedad donde el capitalismo pueda realmente destrozar a la clase trabajadora, es la idea del emprendedurismo. Entonces, individualismo, más meritocracia, sálvese quien pueda, compito con el de al lado, la clave es la competencia con el otro tipo a nivel de leyes de mercado, y el emprendedurismo en el sentido de ser tu propio jefe. Entonces vos estudiás hasta donde puedas, después fijate cómo podés zafarte con algún laburo, que lo único que es terminar pedaleando para Rappi o para Pedido Ya o tener el trabajo más precario que puedas conseguir. O sea, la idea principal de Milei es crear una escuela para formar la mano de obra más barata y más precaria para un mundo del trabajo donde las finanzas y donde el mercado imponen su lógica no solo sobre las condiciones de trabajo, sino también sobre las cuestiones ideológicas de la propia sociedad. Entonces nosotros trayendo a Vygotsky pensamos, bueno, qué fuerte que son los conceptos que tiene Vygotsky, el de desarrollo próximo, el de vivencia, el de la cuestión de que la individualidad y lo social, qué relación hay entre ellos, entre la cultura, la educación del niño y dónde se educa el niño, que no se educa solo en la escuela. Eso es un concepto importante en el libro y para discutir socialmente, porque claro, o sea, la escuela es un tipo de aprendizaje, el aprendizaje escolar, donde nosotros podemos intervenir de una manera u otra, pero el niño se educa en su propio ambiente y en el medio donde se crea. Incluso Vygotsky es muy fuerte, dice, el medio donde el niño se desenvuelve, se desarrolla, que es la familia, un club, que es el barrio, que es la escuela, en lo que fuese donde se desarrolla, es fuente de desarrollo, dice Vygotsky. Fuente de desarrollo, es decir, toma de ese medio un montón de cosas, las vivencia de una manera particular, o sea, las interpreta de una manera particular y va formándose conceptos y conciencias y cuestiones relacionadas con su conocimiento. Entonces yo ya enseguida cuando leía eso decía, bueno, entonces lo que hay que hacer es cambiar ese medio. O sea, si el medio es fuente de desarrollo y el ambiente es fuente de desarrollo en el sentido que el niño aprende de eso, bueno, ¿qué nos queda a los revolucionarios entonces? ¿Solo la discusión del aprendizaje en las clases escolares o también tenemos que pensar cómo cambiar ese medio, ese ambiente que es fuente de desarrollo para el niño? Y yo que estoy hace 14 años en la escuela pública, que desde ya los profesorados nos forman muy poco con esto, yo pensaba, bueno, ¿cuánto nos falta a nosotros para pensar profundamente la cuestión educativa, la cuestión de las infancias, que son nuestros propios sujetos educativos, que muchas veces en los profesorados de la materia se llamaba así antes, sujetos educativos para poder estudiar profundamente y científicamente cómo son los niños, que nosotros estamos todos los días en las escuelas, y nosotros no tenemos estas herramientas para pensarlas profundamente. Y desde este punto de vista, traer a Vygotsky, el Vygotsky recortado, el Vygotsky edulcorado, un Vygotsky que fue igual de maltratado que, por ejemplo, que Gramsci, que fue reinterpretado, retraducido de diferentes maneras para quitarle todo el filo revolucionario. Pensar que Vygotsky escribe esto en una revolución como la Revolución Rusa, donde la iniciativa educativa por parte del partido bolchevique, que era el partido dirigente
de esa revolución y el que condujo a la revolución a los trabajadores rusos y las trabajadoras rusas, tenía una iniciativa sobre educación que era enormemente progresiva, de avanzada y brillante para la época que estamos hablando y para nuestra época también. Entre otras cuestiones porque Vygotsky participa de lo que sería el Ministerio de Educación ruso, obrero, junto con Krupskaya, con Lunácharsky, con otros dirigentes de la revolución e intelectuales, y aporta estos libros, estos escritos, pero sobre una práctica educativa. Y en 1917, con plena revolución, por primera vez se pone la enseñanza mixta, por ejemplo. Una cosa de avanzada para la época que no existía, estaba dividida por géneros. Se hace una enseñanza además donde se empiezan a construir guarderías, escuelas por todos lados, que antes no existía, guarderías para 1917, para las millones de familias obreras que estaban interesados también en la participación en la propia revolución. Era una idea interesantísima también, donde también se quitan todos los premios y castigos de la revolución. Se termina con esa idea que es recontra verticalista y meritocrática, que es la idea de poner una nota o darle una medalla a un alumno o un título a un alumno que se recibe como reconocimiento de alguna manera de su trayectoria educativa. Y además los bolcheviques, por lo que contaba tanto Dani y Lu, pensaban realmente que de alguna manera la familia burguesa podía extinguirse en el sentido de liberar a la mujer trabajadora de las tareas domésticas y de crianza, y que se podía socializar la propia crianza de los niños y las niñas en grandes institutos que tengan los mejores paidólogos, a los mejores médicos, nutricionistas, pedagogos, docentes, como una forma de pensar la liberación a nivel masivo de esas propias infancias, que, dicho sea de paso, nosotros estamos diciendo hoy que hay 1 millón de niños y niñas que no cenan antes de ir a dormir. Los bolcheviques se encontraron con 7 millones de niños y niñas en la indigencia, o sea, peleaban contra la herencia de un zarismo en Rusia que había embrutecido totalmente a las masas y que había dejado a los niños en la más plena pobreza. Y además se encontraron con 80% de analfabetismo, y lo lograron reducir hasta el 10-20% en 10 años de revolución. Es decir, todas ideas profundamente revolucionarias, y Vygotsky escribe sobre ello y agrega un concepto más que no está tan presente en este libro sino en otros, que la educación en Rusia tomó un carácter politécnico. ¿Eso qué significaba? O sea, como se había producido la revolución, se habían tomado las fábricas por asalto, la clase obrera controlaba la producción en una forma de organización territorial y fabril, que eran los soviets, que eran consejos obreros, grandes asambleas de obreros, de campesinos, de familias trabajadoras, y la escuela formaba parte de eso, de esos soviets. Incluso algunos se llamaban soviets de la enseñanza, donde había los docentes, la familia, los niños, otros sectores de trabajadores, y discutían los contenidos educativos, cómo ligar la escuela a un mundo del trabajo que estaba socializado, en el sentido que los medios de producción habían sido socializados, y esta idea de que el niño y la niña aprende de la fábrica, y la escuela va a la fábrica y la fábrica va a la escuela, en un sentido de que en colaboración con los obreros y obreras mayores aprende a poder empezar a entender las principales leyes de la producción y de cómo orientar la naturaleza en un sentido responsable, podríamos decir ahora, sin extractivismo, etcétera, etcétera, en función de aprovecharla para poder producir en función de las necesidades sociales y no de las ganancias capitalistas. Fíjense los niveles de avanzada del pensamiento educativo que tenían en plena revolución. Y muchas veces Vygotsky, yo fui la otra vez a Córdoba a presentar el libro, y muchos compañeros y compañeras decían: a mí nunca me dijeron que Vygotsky era todo esto, que había participado de una revolución, que había tomado un montón de iniciativas. Él incluso es parte de una especie de ministerio del juguete, donde Vygotsky piensa qué juguetes tiene que producir la revolución rusa para las infancias, se ocupa de psicología, se ocupa de ciencia, o sea, tiene un nivel de ocupación intelectual y práctica enorme, forma docentes. Este libro es un libro con charlas para docentes, y entonces yo pensaba, bueno, ¿qué herramienta importante tenemos nosotros para discutir contra estos gobiernos que están constantemente bastardeando nuestra educación, mientras dejan a los niños en la más importante pobreza que tengamos estructural de hace años en Argentina, y piensan que la educación tiene que ser la escuela o solo una guardería, en el sentido de quitarle todo el sentido pedagógico para que dejen las familias trabajadoras sus chicos en la escuela para ir a laburar y ser explotadas en una fábrica, y donde no hay que adquirir ningún tipo de conocimiento? En Ciudad de Buenos Aires, ahora por ejemplo en secundario, están intentando hacer una reforma donde dicen que, bueno, historia
no sé si hace falta tanto estudiar historia. Con matemática y lengua estábamos más o menos, y es lo que pide el FMI, el Banco Mundial, los grandes empresarios. No sé si recordarán que en pandemia el gerente del ESMATA, no, el gerente de Toyota, ahí confundí burocracia sindical con patronales, que es más o menos lo mismo, el gerente de la fábrica Toyota de autos decía, basta esta educación en secundario porque no hay chicos que tengan las capacidades para venir a mi fábrica a trabajar. Primero que era mentira porque había un montón de pibes recibidos en secundario que tenían las capacidades para poder ir a trabajar a su fábrica. Pero ¿qué quería decir el tipo? Quería decir que quiere una educación mucho más precaria para poder precarizar aún más la mano de obra, para que sea más mano de obra barata, precarizarla aún más, para cualificar menos la mano de obra de cualquier estudiante secundario que salga y además para hacerlos parte no de todo el proceso productivo de una industria automotriz, para trabajar en algún sectorcito de toda la fábrica y así estar cada vez más alienado en el sentido de no comprender el conjunto de las leyes de la propia producción. Y compañeros, por ejemplo, yo que estuve en la lucha de Jujuy cuando fue contra la Convención Constituyente de Morales, ¿quién paga los arreglos de las escuelas en Jujuy? No los paga el gobernador, los pagan las patronales. Va Ledesma, una empresa genocida, totalmente explotadora, y pone dinero para arreglar las escuelas, le pone sus pancartas en el medio de la puerta y así hay una relación entre escuela y patronal para sacar chicos para ir a trabajar, que aparte trabajan los chicos en lo que es la recolección de cítricos, en los grandes azucareros, etc. Y también para el litio en Jujuy. Ya todo lo que es publicidad de las escuelas es, gracias a la energía avanza la educación. La traducción es, gracias al extractivismo con el litio, a ganancias millonarias, puedo ponerle un techo en la escuela, puedo comprar algún banquito más o lo que fuese. Y esto está presente en todos lados. Claro, acá, el otro día en La Plata me decían que todas las empresas ligadas a la contaminación del río, que son de madereras, no me acuerdo cuáles otras más, son escuelas, está la escuela, está la fábrica y parece una cosa sola. Son una gran escuela capitalista. Y en este sentido yo creo que nosotros, tenemos que pensar que esta relación que hay entre lo que requieren los organismos de créditos internacionales que piden un maestro desideologizado. Si ustedes leen uno de los principales documentos del Banco Mundial, dice que se llama Profesores Excelentes, ya el título dice, ¡ay, qué lindo, me lo voy a comprar! Bueno, o léanlo con algo para no vomitar. Dice, la clave del docente para no adoctrinar es un docente desideologizado. ¿Qué es un docente desideologizado? Es como el que pide Milei, que uno vaya con un manual, leo lo que dice el manual, copien el pizarrón, copien chicos, qué sé yo, y se termina. Ninguna visión crítica, ningún diálogo, ninguna construcción de algún diálogo en el propio aula que pueda a los chicos servirle como un aprendizaje más significativo, y además que seamos docentes cada vez, además de tener menos ideología, más tipos facilitadores, en el sentido de que con alguna aplicación, con alguna empresa de software que da conocimientos, de lengua, matemáticas, contenidos así, uno esté como intermediario entre ese conocimiento que ya está escrito por alguien que hace grandes negocios con la educación y uno lo único que queda es acercarlo, impartirlo de alguna manera. Esto, por ejemplo, yo que estoy en cuarto grado, si piensan, mi cuarto grado es el que hizo primer grado pandemia, sale 5 y primer grado pandemia. Sale 5 y primer grado en pandemia, estamos hablando de la alfabetización de los chicos. Uno espera, entre comillas, que cuando llega a primer grado, el nene o la nena pueda escribir sus nombres y algunas cosas más, y vos, en primero, segundo y tercer grado, poder completar de alguna manera ese proceso de lectura y de escritura. Evidentemente los chicos están completamente trastocados por lo que fue la pandemia. Están completamente cambiados. Y además es un cuarto grado que tiene un nivel de pobreza estructural con sus familias despedidas, desalojadas del barrio, etc. Y los míos todavía muchos no aprendieron a leer y escribir, están en cuarto grado. ¿Qué te pide el gobierno? Hay una crisis en la educación, los nenes no saben leer, es problema de los docentes que tienen un problema de método constructivista de enseñanza. Y lo que hay que hacer es, con tipo una app, como si fuese Duolingo para aprender un idioma por el celular, hay que tomar un conteo de palabras por minutos y enseñar con método generador de alguna manera, y que con eso ya alcanza, y en 3 meses de primer grado van a aprender a leer y escribir. Mierda, 3 meses, compro 3 meses, vamos con esa. Una visión completamente reduccionista del proceso de incorporación
por parte de las infancias, de la lectura, de la escritura, del oral, de lo escrito, que es completamente diferente al proceso real que hacen los chicos y las chicas, y una reducción de la propia discusión de qué es la alfabetización. Que la alfabetización simplemente que yo pueda leer un texto y punto. No tiene que ver con el nivel cultural, no tiene que ver con la literatura, no tiene que ver con la apropiación de grandes obras literarias. Bueno, y esto es una exigencia constante en las escuelas. Yo tengo ahora ese cuarto y entra perfecta la discusión de edad paidológica o edad cronológica. Los chicos en mi DNI tendrían que ser, algunos tendrían que ser de quinto o sexto grado. Por el nivel de escritura deberían ser de segundo o tercer grado, o primero. ¿Qué son entonces? Bueno, esta relación que hace Vygotsky dialéctica entre cuál es el estadio de desarrollo de ese niño o de esa niña y cuál es su edad cronológica y tener un diagnóstico de lo que está interiorizando y no solo del exterior, porque a decir verdad, las escuelas solo analizamos lo exterior y hay algo grave en educación que hay hoy, que lo impulsa completamente este gobierno y los gobiernos anteriores también, que es la medicalización total de las infancias. Uy, mira, está atrás de todo, con la capucha, no me habla, debe tener tal síntoma. A medicalizarlo, llévenlo al médico. O el niño dinámico que todos tenemos en nuestros grados, chicos. Y claro que... claro, a nivel Vygotsky es un chico súper interesado, en el aula es un bardo, y decir, no, es hiperactivo, tiene un déficit de atención. O sea, cosas fuertes que hacen que este reduccionismo que la ciencia empuja, como también un negocio capitalista, lo tomen hasta el final en la educación, y no lo toma solo el gobierno Milei. O sea, no lo toma solo la nueva derecha. Esto es algo que viene de larga data, en la injerencia en las neurociencias del mainstream, de lo que son los más, si se quiere, los que más negocio hacen y más reducen el pensamiento, lo biológico y lo cerebral a la cuestión educativa. Bueno, tiene un gran avance sobre la educación y sobre la sociedad. Entonces, yo creo que hoy para debatir no solo con el gobierno de Milei que nos acusa de todo esto y que avanza en querer declarar la educación esencial y dice, bueno, la educación va a ser esencial. Bueno, puede ser un nombre bonito, perfecto, esencial. El proyecto lo único que dice es que hay que hacer guardias igual, guardería, donde el primer día de huelga hay un 30% del personal docente y no docente, y los segundos o tercer día de huelga, o sea, se espera huelgas duras, Milei, eso hay que reconocer, que se espera huelga fuerte, que se espera un Misiones, se espera un Neuquén, dice, bueno, tiene que haber un 50%. ¿Quién se imagina 30% de docentes y 100% de chicos? Eso es un caos, yo no voy ese día a la escuela, puede pasar de todo, o sea, no se puede. No, salís corriendo ese 30%, o sea, y esta idea de que la escuela sea esto, también hay que decirlo que se monta sobre todo un relato y políticas de muchos años de un falso progresismo en Argentina, donde decía que la escuela pública era igualadora, que era de ascenso social, que era el lugar donde se educaba al ciudadano futuro soberano de la nación, etcétera, etcétera, cuando fueron los que aplicaron ajustes tremendos sobre la educación. Y este ataque a la docencia no viene de Milei, servicio esencial. Viene de, trabajamos 4 horas y tenemos 4 meses de vacaciones. Ya quisiéramos tener ese régimen de trabajo que nos dijo Cristina en unas sesiones de inicio del Congreso, que lo dijo abiertamente y para toda la población, y lo dijo ayer también de alguna manera Cristina en estas clases magistrales. Nos lo dijo Grabois el otro día, que dijo que yo no estoy tan en desacuerdo con el proyecto de Milei, porque en definitiva la responsabilidad de la educación es de la vocación docente. O sea, lo dicen incluso de los sectores más progresistas del peronismo, que en educación ya no les queda ninguna idea progresista para poder pensar una educación realmente liberadora, crítica y que está al servicio de las grandes mayorías. Y yo por último quería plantear que yo creo que hay que tomar a Vygotsky como una forma de recuperar una visión marxista para la educación y poner nuestras ideas socialistas a la ofensiva. Si se quiere, hubo 2 grandes tendencias marxistas de diferentes marxismos en educación que fueron muy fuertes en las ideas, en la formación en profesorados y en los debates teóricos en general a nivel internacional. Una, si se quiere, puede ser las tendencias estructuralistas del pensamiento marxista,
todos hemos estudiado alguito de Louis Althusser, que es un filósofo, un pensador revolucionario francés, que decía que la escuela era el aparato ideológico número 1, a partir de una listita Althusser, y lo puso primero, el escuela número 1. Entonces, en el sentido que la escuela, ¿qué es lo único que hace? Reproducir la ideología dominante y las desigualdades sociales, y que no hay manera, porque todo está súper determinado en última instancia, entonces no hay ninguna forma de cambiar algo en el pensamiento de los chicos, las chicas, los estudiantes o de los docentes en la escuela. Incluso tiene textos muy fuertes Althusser que dicen ni lo intenten, o sea, se van a quemar, ni lo intenten, no lo hagan. Ahora también Althusser, en el último Althusser, en un texto póstumo de él sobre la reproducción, dice, ojo, el Mayo francés, gran revuelta estudiantil con la clase obrera, con tomas de universidades, cambió los aparatos, o sea, trastocó los aparatos ideológicos del Estado con una situación revolucionaria como la del Mayo francés. Y ese, si querés, es una gran tendencia. Y por el otro lado, tener la tendencia más idealista, si se quiere, que está encabezada por Freire, donde tiene una muy buena denuncia al sistema capitalista, una educación bancaria en el sentido de depositaria, como esto que decíamos de las tábulas rasas, en el sentido que solo lo que hay la educación es para depositar algo en la cabeza de los pibes, y también tiene una muy buena denuncia a la educación unidireccional. Freire dice, bueno, la educación no puede ser yo vengo, te digo lo que pienso y chau, y termino ahí, sino que tiene que ser dialógica, que tiene que ser crítica, etcétera, etcétera, pero que hasta el final el propio pensamiento de Freire y de tantos otros pedagogos que fueron muy interesantes y que tenemos que incorporar para pensar nuestras ideas marxistas, nunca terminan de llevar hasta el final, sí, las ideas de Vygotsky, que es que solamente, como dice Vygotsky, los problemas de la educación se podrán resolver cuando se resuelvan los problemas de la vida. Lo que está diciendo Vygotsky es que la única forma de que la educación sea realmente un lugar donde uno pueda aumentar y potenciar la creatividad humana si desaparecen los problemas que mutilan al ser humano, que es la opresión y la explotación capitalista. Entonces yo creo que recuperar una pedagogía de la cooperación, en el sentido de pensar que el desarrollo de la educación se da a través de un otro, en colaboración con los saberes de otros, no con la competencia y la meritocracia y el individualismo de querer matar al otro, sino cooperando con sus propias ideas, no solo pensarlo en términos de un aula, de una escuela, donde laburamos todos los días, seguramente todos ustedes estén todos los días pensando qué mejor clase voy a dar, cómo voy a ayudar a tal pibe, a tal otro, etcétera, etcétera, sino unir la escuela con la vida, unir la escuela con la lucha de clases, con las luchas ambientales, con las luchas del movimiento de la mujer, para pensar realmente una pedagogía de la cooperación en términos de conquistar nuestro propio gobierno de trabajadores y trabajadoras y construir el socialismo, que es en definitiva la única manera que vamos a poder liberar potencialmente esa creatividad humana. Y Vygotsky fue parte de eso. Fue parte de la construcción del socialismo en Rusia, era parte del partido bolchevique, fue en un momento incluso diputado del soviet de su zona, o sea, era partícipe político, y Vygotsky termina uno de los textos diciendo, bueno, en definitiva, el nuevo maestro que se está educando en Rusia, en términos revolucionarios, no puede ser solamente maestro, sino que tiene que ser en plena participación de toda esta vida política y social activa en términos revolucionarios. Así que yo creo que tenemos el inicio de un debate sobre las ideas socialistas en la educación, en los sindicatos, en los barrios, en las escuelas, de pensar cómo construir nuestra propia corriente política, construir el PTS, que proponemos como perspectiva la construcción de un gran partido de trabajadores y trabajadoras socialistas en cada escuela, en cada barrio, en cada fábrica, porque yo no creo que este gobierno de Milei tenga sobrevida durante miles y miles de años más. Yo opino que en algún momento la clase trabajadora, con todas las luchas que hay hoy actualmente, la lucha de aeronáuticos, la lucha de los docentes en Neuquén, yo estuve en la lucha de Misiones, que fue impresionante, realmente impresionante el nivel de organización por escuela entre otros sectores de trabajadores, con docentes de comunidades indígenas que estaban juntos en las escuelas haciendo piquetes en las rutas. Yo creo que realmente estamos para poder luchar profundamente contra este gobierno y además avanzar en nuestras ideas socialistas. Bueno, yo hasta acá. Abrimos a quienes quieran preguntar, comentar alguna reflexión. Salvo que las escuelas esté brillante todo, que no estemos quemados. No pasa nada.